Bien, pues pasemos al siguiente ponente, señor Licinio Alfaro Garrido, de ITEC. Él es jefe del Departamento de Construcción Sostenible del ITEC, responsable de desarrollo digital de digitales sostenibles y profesor asociado también del EPSE. Pues cuando quieras, adelante. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar hoy en esta jornada. Para el ITEC, institución que represento hoy, pues que lleva muchísimos más años entre ustedes, es un auténtico honor. Y lo que venimos a presentar hoy es la punta del iceberg de hasta dónde podemos llegar. Es imposible en apenas 13 minutos explicar todo lo necesario para llevar a cabo el título de esta ponencia, ¿no? Al final es un título y de lo que se trata es de entender qué es lo que nos va a permitir a la hora de poder solucionar los problemas que tenemos hoy en día. Cuando hablamos de ciudades digitales, en realidad estamos hablando de cualquier tipo de obra y gestionada a nivel ciudad. En este caso, cuando hablamos de ciudades digitales, hablamos de ciudades que normalmente son huérfanas en datos. Cuando un gestor de una ciudad intenta conocer aspectos sobre esa ciudad, desgraciadamente toda esa información está muy disgregada. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona nosotros trabajamos con miles de técnicos que de alguna manera solucionan parte de los problemas de la ciudad. No hay un único interlocutor que nos permita determinar cuál es la estructura de toma de decisiones de una ciudad. Son grupos de trabajo, algunos que se encargan del paisaje urbano, otro de edificación, rehabilitación, obra pública, infraestructura. Y en una institución como puede ser un ayuntamiento como el de Barcelona, enorme, encontramos diferentes estructuras independientes de toma de decisiones. Esto, cuando hablamos de información digitalizada, es necesario ordenarla, es necesario poder, de alguna manera, hablar un lenguaje común y, sobre todo, en este ámbito, que podamos aprovechar el trabajo de otros técnicos para nuestro propio crecimiento. Esto parece imposible, pero veremos que podemos llegar a convertir esas ciudades en ciudades que nos aportan datos y, por supuesto, información y, finalmente, conocimiento. Y lo primero que quiero transmitir, porque ya llevamos muchísimos años trabajando en estos ámbitos, es que esto no funciona sin la implicación de cada uno de nosotros. Esto no funciona pensando que viene una institución como el ITEC, con una varita mágica en la que dice ya estáis digitalizados y todo esto mañana ya se puede calcular. Cuando hablamos de lo que vamos a hablar hoy, de esta punta del iceberg, significa cambio en nuestra manera de trabajar de forma profunda. Significa que nos va a afectar. Significa que tenemos que volver a aprender. Cuando hablamos de universidades y hablamos de esos jóvenes, en realidad esas universidades tienen que estar llenas de jóvenes y de no tan jóvenes, porque necesitamos el conocimiento y la formación cada vez más en muchísimos estratos de toma de decisiones de nuestra sociedad. Y eso no lo vamos a conseguir si solo una parte de esa sociedad pues, se forma y entiende las maneras de trabajar, ya no son futuras, sino presentes. Por tanto, desde el ITEC, que trabajamos también mucho en Sudamérica y obviamente podríamos decir a nivel mundial, estamos trabajando con muchas universidades creando los posgrados y másters necesarios para llevar a cabo lo que voy a explicar de forma muy superficial en el día de hoy. Si somos capaces de ordenar esta información, vamos a poder clasificar esa información en función de nuestros intereses. ¿Qué edificios son los que tienen un mayor consumo energético? ¿Qué edificios tienen una sección constructiva más deficiente? Y, por tanto, ¿en qué edificios conviene gastarme el euro que tengo, que no son muchos, porque voy a tener un ahorro energético mayor? Tengo esa cantidad y sé dónde voy a tener una mayor eficiencia de inversión. Si empiezo a trabajar de esta manera, los modelos digitales no van a ser modelos gráficos, no van a ser
modelos tridimensionales. De hecho, podemos trabajar con toda esta información, con todos estos modelos, sin disponer de un modelo tridimensional. Muchas veces malentendemos lo que es el BIM con una imagen como esta. Podemos trabajar en modelos que en realidad lo que son es esto. Sé que no se ve nada, pero lo que me interesa es que entiendan lo que significa trabajar con un modelo complejo de datos. Esto es una carretera. Esta carretera, que es, podríamos decir, en este extremo de la derecha, está formada por diferentes materiales y está formada por diferentes secciones constructivas. No tengo un modelo tridimensional, pero tengo un modelo digital que me ayuda a tomar decisiones. ¿Cuántos de ustedes en su día a día de trabajo, a la hora de preparar cualquiera de los proyectos que están trabajando, pueden preguntarle a ese modelo o a ese proyecto, desconozco si utilizan AutoCAD, Allplan, cuántos de esos proyectos en los que están envueltos pueden darles respuesta a preguntas como ¿cuál es el consumo de agua de ese proyecto? ¿Cuáles las emisiones de carbono de la fabricación y la construcción de esa obra? ¿Cuál es el futuro consumo de energía, el futuro consumo de agua, el futuro impacto del mantenimiento? En función de la cantidad de respuestas que obtengan de cómo estén ustedes trabajando de ese proyecto, sabrán su nivel de digitalización. Si la respuesta es ninguna, lo que están haciendo son modelos en 2D, donde el conocimiento está en cada uno de ustedes. En su cabeza trasladan ese conocimiento de un técnico a otro. Cuando trabajamos de forma digitalizada, el conocimiento está en el modelo. Y es el modelo que nos da la respuesta a todas esas preguntas, no de forma milagrosa, sino porque ha habido un conjunto de técnicos que han tenido la capacidad de volcar ese conocimiento dentro de una estructura de datos que puede ser esta y no tiene por qué estar en 3 dimensiones. Eso significa que podemos aprender de otros técnicos que no conocemos. Significa que podemos mejorar procesos en los que no hemos estado involucrados. Y de eso se trata. Se trata de empezar a incorporar alta cantidad de información en esos modelos. Actualmente existen ya estructuras de trabajo que pueden dar respuesta a la creación de esta manera de trabajar. No es que sea un aspecto innovador, llevamos ya los últimos 5 años trabajando de esta manera, el propio Ayuntamiento de Barcelona, Infraestructuras.cat, que es la institución pública en Cataluña de licitación de obra pública, y, por supuesto, esto significa trabajar en muchos estratos dentro de este macrosistema. Significa cambiar la licitación pública, significa incorporar nuevos criterios en esos documentos de licitación pública, incorporar el concepto de que esas licitaciones públicas tienen que ser contra modelos digitales. Imagínense la situación. Yo puedo fomentar una licitación pública en lo que me entregan no es un proyecto, es un modelo digital y, por tanto, puedo comparar de forma objetiva las 5 o 6 propuestas que los licitadores están presentando. No hay subjetividad, no hay encargos a dedo, hay transparencia. Y esa transparencia ayuda a avanzar en todo el proceso. Y no solo en el ámbito económico, en cualquiera de los ámbitos de impacto que yo estoy incorporando en el modelo. Estoy hablando de emisiones de carbono, estoy hablando de aspectos que tienen que ver con ese análisis ambiental que necesito previo a cualquier acción de proyecto en el territorio, y para eso debo de crear estructuras de bases de datos. Eso es parte de nuestro trabajo, una parte pequeña, y no se crea bajo un criterio de dar respuesta primero a la creación de base de datos y luego usarla, sino que la base de datos es necesaria dentro de esta manera de trabajar totalmente diferenciada a como se está trabajando ahora de forma generalizada. Al final, no es un software que nosotros utilizamos para dar respuesta a todo esto. Creamos una metodología de trabajo y todas estas herramientas se crean para poder dar respuesta a la nueva metodología de trabajo
que estamos poniendo sobre la mesa. No nos olvidemos que, soy consciente que tampoco se ve nada, pero ahora se lo explico. No nos olvidemos que el tema de la sostenibilidad es uno de los puntos básicos ya no de futuro, sino de presente. Cualquier decisión tomada únicamente desde el punto de vista económico, a día de hoy ya es un error. Ya llegamos tarde en muchos aspectos, en aspectos relativos con las emisiones de carbono, en aspectos relativos con la economía circular y el consumo de recursos, en aspectos relativos al consumo de agua. Ya llegamos tarde, no tenemos tiempo de pensar que esto es algo que tienen que solucionar otras personas, las tenemos que solucionar nosotros, los que estamos involucrados en la toma de decisiones actual. Lo que ven aquí es la previsión de la existencia de los principales recursos naturales a nivel mundial. Lo único que ven que da la vuelta al sistema, por ejemplo, son recursos que se pueden ir regenerando, léase la madera, pero recursos como los áridos utilizados de forma masiva en la construcción tienen fecha de caducidad. Recursos como los metales, como aspectos derivados de petróleo, tienen fecha de caducidad. Quizás son cosas que no nos preocupen a algunos de nosotros hoy en día, eso es un problema de otros. Pero aquí hemos hablado mucho de la sostenibilidad y quiero recordar cuál es la definición de sostenibilidad determinada en el libro de Nuestro futuro común hace más de 25 años. La definición más o menos establecida de sostenibilidad es la capacidad de crecimiento de las generaciones presentes sin reducir la capacidad de crecimiento de las generaciones futuras. Y esto trata de generosidad. Generosidad tomada en el presente, decisiones tomadas en el presente que no limitan a las futuras generaciones. Por tanto, sí que depende de nosotros y, por tanto, tenemos que utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para dar respuesta a ello. Esto es un ejemplo de esa metodología. Yo estoy creando obras. Las puedo crear en un ámbito público-privado, en un ámbito privado, en un ámbito exclusivamente público, pero esas obras, ¿cómo las estoy creando? Las estoy creando en un documento que es un proyecto en 2D, que entrego, que otro técnico tiene que revisar, que mira a ver si los rendimientos que he colocado son correctos, o estoy creando una estructura de información y de conocimiento, soy la constructora, tengo un conocimiento de hace 35 años, pero resulta que sigo retrasándome a la hora de ejecutar mis obras. Aquí hay algo que no está funcionando. Si lo que estoy haciendo es aportar ese conocimiento a través del proyecto que presento a la Administración Pública, la Administración Pública pondrá en valor mis capacidades respecto a las capacidades de otra constructora. En el fondo, un punto clave es cómo estamos definiendo ese modelo digital. Puedo hacerlo a través de herramientas de modelado tridimensional, como lo que ven aquí, o a través de otro tipo de herramientas que me ayuden a definir de forma completa y concreta el modelo que estoy ejecutando. Cada uno de nosotros tiene que analizarlo. En cada país hay un concepto de sostenibilidad diferente. El ITEC, en lo que está trabajando, no solo en España, sino en el resto de países, mucho en Sudamérica, es en la creación de la estructura que ha de permitir la toma de decisiones. Los datos, los rendimientos, el conocimiento del país depende de cada uno de los países. Cada uno de ustedes conoce mejor que nadie cuál es la manera de trabajar, los procesos más eficientes y los impactos que se están produciendo a mayor escala en cada uno de sus países. Bien, esto es una gráfica que muestra el resultado final de este tipo de trabajo. Esto es un análisis de ciclo de vida de una obra. El análisis de ciclo de vida de una obra no solo me permite saber los impactos de fabricar y construir cualquier obra, sino que me permite definir los posibles impactos futuros. Y esto no es algo que se pone únicamente en un informe, sino que forma parte de un ecosistema de tratamiento de datos. Yo he sido el proyectista, he diseñado mi proyecto desde un punto de vista, he previsto que tendrá un impacto, pero después viene una constructora que revisa, regula, mejora la hipótesis de construcción que he hecho yo desde mi visión de proyectista. Luego hay un mantenimiento, el cual también revisa, mejora ese proceso de datos. Y luego
un final de vida o un derribo que nos informa de qué estamos dejando a esas futuras generaciones en materia de economía circular. Bien, esto funciona porque cada uno de los actores, todos esos múltiples actores, cientos de actores que están involucrados en la construcción, ayudan, la constructora me ayuda a mí, que soy el proyectista, para que la próxima vez que yo tenga que definir mi obra, la información que yo utilizo para definir mi obra, la base de datos, los rendimientos, no sean los que yo he previsto o los que hice una previsión en mi última propuesta, sino que estoy cogiendo los datos que la propia constructora me está dando de forma realista. Por tanto, estoy creando un proceso continuo de mejora en todo este sistema. El gran economista Peter Drucker nos decía, lo importante no son las decisiones futuras, sino las consecuencias de las decisiones presentes, en esas decisiones futuras. Presentar un proyecto de análisis de ciclo de vida es precisamente eso. Los modelos digitales son modelos complejos, nos dan muchísima información y estamos precisamente ahora llegando a descubrir la potencialidad de este tipo de trabajo. Tendremos ciudades que nos darán información, que nos permitirán, de hecho, esto ya es presente, esto no es futuro, esto forma parte de las herramientas de trabajo y, por tanto, que nos van a influir en nuestras decisiones. Tenemos que tratar nuestras obras como una especie de piedras preciosas que son únicas y cuando tomamos esas decisiones tenemos que hacerlas dándole la importancia y el aprendizaje necesario. Nos hemos puesto de acuerdo con el anterior ponente y esto nos va a permitir no solo dar respuesta a un único indicador o a 3 grandes macroindicadores, sino a los 17 macroindicadores que desde las Naciones Unidas se están defendiendo. Cualquier duda al respecto, tienen aquí mis datos y estaría encantado de poderlo desarrollar con más tiempo. Muchas gracias, Licinio.